Continuamos con Dueños de la Tarde. Continuamos con más en Dueños de la Tarde para hablar de algo muy importante. El día de ayer en la noche, a través de la red Une Bolivia y Uno Decide, se presentaba por primera vez la primera encuesta de intención de voto de estas precandidaturas a nivel nacional. Y se daban datos muy interesantes de cómo se está conformando este panorama electoral a todavía varios meses de las elecciones. Recordando siempre que estos resultados son nada más que una fotografía del momento en el que se realiza la encuesta y habría que utilizar estos datos para poder ver qué es lo que va a pasar más adelante. Y para el análisis de esto nos acompaña en estudios José Luis Santiesteban. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Gracias, también un privilegio estar con usted aquí. Y a través del Zoom nos acompaña también la analista Susana Bejarano desde la ciudad de La Paz. Susana, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Daniel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial para ustedes que están allá en el estudio y para la gente que nos está siguiendo esta tarde. Empezar contigo, Susana, acerca de lo que has podido ver luego de presentarse los resultados de esta encuesta de intención de voto. De pronto el análisis de las reacciones o falta de reacciones que ha habido de los candidatos. ¿Cómo debería utilizarse esta encuesta para lo que va a suceder más adelante? A ver, lo primero que te diría es que ninguno de estos candidatos lo es en realidad, ¿no? Es decir, todavía estamos en un momento muy prematuro para señalar cómo va a estar conformada la papeleta. Sin embargo, creo que esto ya esta encuesta nos ayuda a ir definiendo, ¿no? Cada vez se irá pareciendo más a la papeleta. Creo que la gran sorpresa es Andrónico Rodríguez en el sentido de de decirte que aquella idea de que el MAS o el Bloque Popular está totalmente desinflado, etcétera, yo creo que se desmitifica, ¿no es cierto? Está Andrónico Rodríguez ahí, está encabezando las encuestas. Creo que un segundo dato importante es que aquella mentada renovación necesaria y urgente del sistema político, creo que el único que le encara es Andrónico Rodríguez, ¿no? Si uno mira esta primera papeleta preliminar, ¿no es cierto? Y creo que hay dos análisis, además, en el frente opositor. El primero, el Frente de Unidad. Samuel Doria Medina toma la decisión de explorar nichos que vayan más allá de la confrontación, de discursos muy confrontadores. Tuto Quiroga entra más bien y crece muy rápido, pero yo pienso que ya ha llegado a un techo, echando mano de este discurso muy, muy confrontador, muy polarizador, recurriendo a retóricas como Venezuela, el castrochavismo y toda esta cuestión, e incluso haciendo amenazas que aquellos empresarios que hayan trabajado dentro de o en el esquema o haciendo obras para el movimiento al socialismo. Guarda, Daniel, que el MAS ha gobernado 20 años, habrán 2 generaciones de empresarios que han hecho construcciones para el movimiento al socialismo, van a ser investigados, ¿no? Entonces ahí hay la amenaza sistemática, a diferencia de Samuel Doria Medina, que creo que ha hecho una campaña digamos, explorando otras cosas, hablando de soluciones, más que polarizando, ¿no? Yo creo que esto se refleja muy bien en otra ficha que ustedes han presentado anoche, que es la imagen positiva, y esa imagen positiva y negativa, eso nos permite ver cuáles son los techos de crecimiento de los candidatos. El tercer frente, que creo que es el frente conservador, así le llamo, ¿no es cierto?, se ha estancado. Ese abrazo que han tenido, digamos, esa alianza entre Chi y Manfred Reyes Villa no les ha servido a ninguno de nada. Si nosotros echamos mano de otros estudios de opinión, poniendo el paréntesis que uno siempre tiene que comparar la misma encuesta, ¿no? Pero vamos a echar mano de otros estudios de opinión. Chi mantiene su 10, ¿no? Y Manfred, que más bien estaba más arriba, ¿no? Pareciera que lo que no solamente Manfred se ha estancado, sino bajado un poco. Y cuando ustedes muestran las referencias departamentales, me da la impresión que Manfred Reyes Villa no ha podido salir de los muros de Cochabamba. Susana dice la sorpresa es Andrónico Rodríguez. De los otros, los otros sí son precandidatos. Andrónico ni siquiera es precandidato porque no ha manifestado intención de serlo. ¿Es esta la sorpresa, José Luis? A ver, el primer elemento, primero saludo a Susana allá en La Paz. A ver, el primer elemento es que uno puede ver que en las fotografías la única cara nueva que ve es Andrónico, efectivamente. Pero tiene la mochila y la carga pesada y va a seguir corriendo con eso, que es el mismo modelo de Estado, la misma forma de hacer política, etcétera, etcétera.
El balance es que es un candidato nuevo que puede hacer cosas nuevas, entonces es la expectativa, genera la expectativa de la gente. El MAS está yendo... ¿Aglutina a toda la gente de izquierda? No precisamente, pero hay un voto fidelizado porque el MAS no es un simple proyecto político, es un proceso de cambio. Entonces, a partir de ahí hay una fidelización de muchos ciudadanos y miles de ciudadanos en el país, que es eso lo que está aglutinando, porque si uno se fija, la otra parte del gobierno tiene 1%, porque es la representación del presidente, y no se lo ha medido a Evo Morales. El otro elemento de fondo que veo es que hay una oposición que más allá, o sea, de la retórica, los discursos, sigue sin presentar un modelo de Estado alternativo. Y eso genera esperanza en la gente. Peor ahora que al ser precandidatos puede haber una confusión en el sentimiento ciudadano de por quién va a votar, porque también el ciudadano escucha que va a haber una encuesta y que va a decidir quién va a ser candidato, es decir, no tiene la idea fija de quién va a estar en la fotografía. Y eso es cierto, porque en realidad todos son precandidatos porque han manifestado su voluntad. Si bien no lo ha dicho Andrónico, pero ya hay proclamaciones, hay hasta casas de campaña y eso está mirando el ciudadano, entonces lo pone ahí visible. El elemento de fondo es que yo veo que una oposición, más allá que el MAS va a llevar con Andrónico la mochila pesada de la gestión de gobierno, esta crisis, o sea, crisis estructural, coyuntural, como se le denomine, porque fíjese usted que la fecha de la encuesta es justo cuando vino la crisis de combustible y eso le ha pesado mucho más, o sea, al gobierno, principalmente al presidente Arce. El elemento que yo veo es que la oposición sigue con la misma retórica, en eso coincido con Susana, en que se encuentra territorialmente atomizada. Si uno mira, desglosa los resultados por departamento, que es la sumatoria y que no es nada la diferencia, es 1%, 2% entre el primero y hasta el tercero y hasta el cuarto. Cuando uno mira así en la oposición, por ejemplo, Tuto Quiroga está muy mal en La Paz, pero está bien en Santa Cruz, no está bien en Cochabamba, ya tiene algo atomizado y territorial solo en Santa Cruz. Y con grupos elitistas en Santa Cruz, ni siquiera, o sea, de clase media. Entonces, eso lo va a perjudicar a Tuto si no trabaja en Occidente. Y en Occidente está muy bajo. Entonces, usted tiene que tomar que 2/3 del padrón electoral votante está en el eje central más Oruro. Entonces, a partir de ahí, no salió de la territorialidad tampoco Manfred. Manfred solo aparece, me he hecho con preferencia en la encuesta, en Cochabamba. Y en La Paz aparece muy bien, detrásito de Andrónico del MAS aparece Samuel. Entonces tenemos una oposición todavía dispersa, atomizada territorialmente, y eso lo puede perjudicar si no hay la famosa llamada unidad y no hay una estructuración. El otro elemento es que, reitero, la oposición todavía sigue sin presentar un modelo alternativo a Estado. Y peor, está mucho más desestructurada que en otras elecciones. ¿Cuál es la gran ventaja de la oposición? Es la gestión pésima del gobierno del MAS. Y la otra desventaja es esa, la atomización territorial. Entonces, a partir de ahí, el ciudadano está con mayor expectativa de los otros procesos electorales porque esta es la última elección donde la oposición tiene oportunidad de sacar al gobierno. Ahora, Susana, un dato importante también es ver la cantidad de indecisos que se muestran en las encuestas. Esto también refleja un poco esa calidad, esa cualidad que tienen las personas que aparecen de precandidatos, porque no están, nuevamente decimos, como candidatos ni son figuras que necesariamente van a aparecer en la papeleta. ¿Esos son votos que todavía podrían ir a cualquier lado? Sí, normalmente son votos que no están jugados y que se juegan medianamente más cerca de las elecciones, que se juegan también con la garantía de que por quien tú optes va a ser candidato, etcétera, ¿no es cierto? O sea que ahorita de la papeleta que nosotros vemos, ¿no? de la que has mostrado, Andrónico Rodríguez no solamente no ha anunciado que no va a ser candidato, sino en términos efectivos ahorita no tiene ni siquiera sigla por la cual, si mañana decidiera ser candidato, por la cual hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay todavía todo un proceso que me parece que puede dar, digamos, cuando se resuelva, ¿no? Esos indecisos, por supuesto, van a ir migrando. Otro de los precandidatos que muestra la encuesta, que tampoco tiene sigla, es Chi, ¿no? Entonces, uno ahí dice, bueno, entonces Chi tiene la sigla, no va a ir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, a mí un dato que me parece interesante y que creo que vale la pena meterlo al análisis, es que cuando uno hace la sumatoria, y evidentemente
esto para la gente que nos está viendo y está escuchando, es muy complicado hacer sumas y restas. Si uno cree que el bloque de unidad, ¿no? Encabezado por, no sé, Samuel Doria Medina, junta la cantidad de los porcentajes que dice la encuesta, es decir, que Tuto le va a transferir su 16%, que Manfred le va a transferir su 13%. Eso no funciona de esa manera. En todo caso, digamos, hoy día, si uno ve los votos de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga y de Manfred Reyes Villa, estos suman un 46% de la votación. Si uno ve Andrónico Rodríguez, nosotros hemos visto en las dos últimas elecciones donde ha participado Chi, en la del 19 y el 20, los votos que Chi les retiraba eran votos masistas, ¿no es cierto? Y los votos que Chi devolvió, digamos, a la elección del 2020 fue exclusivamente al MAS. Entonces yo me atrevería a pensar que ese nicho donde ha echado mano Chi, ¿no es cierto? Que es un mundo popular más bien conservador, pero que no por ideas progresistas se identifica por el MAS, sino por identidades, ¿no? Entonces ahí yo diría una cosa, ¿no? Si bien nosotros estamos ante una nueva elección donde hay porcentajes muy justos y qué sé yo, el clivaje masismo, antimasismo o izquierda y derecha, bloque popular versus el bloque antipopular, no ha cambiado mucho sus números, ¿no? Estamos ante un 46% frente a una cantidad de votos de indecisos que en las últimas elecciones, si uno mira, según las encuestas, de hecho la encuesta de esta casa, cuando ha tenido en la encuestadora del 20, todo ese porcentaje que marcaba como nulos, blancos e indecisos, todo entero se fue al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces yo diría que habría que observar también esto, cómo se va moviendo, ¿no? Evidentemente, según vayan tomando decisiones de quiénes son los candidatos, va a ser interesante cómo se mueve ese voto indeciso, ¿no? Si ese voto indeciso es capaz otra vez de persuadirlo el movimiento al socialismo como históricamente ha pasado, o si ese voto indeciso realmente en este momento de decepción y en un momento de pelea y un momento de indudablemente crisis económica, opta por otras opciones políticas que normalmente estuvieron al frente del que históricamente fue su opción de voto. Susana, para ambos, por favor, para concluir muy brevemente, a partir, José Luis, de esta fotografía que se ha mostrado el día de ayer por la noche, ¿estamos más cerca o menos cerca de ver un único candidato de oposición y de pronto un único candidato de esta ala izquierdista? Claro, a ver, algo para aclarar con Susanita. El primer elemento es que si bien los votos no se transfieren y 1 más 1 no es 2 en política, a veces es menos 1, el tema de fondo es que hay mayor estructuración y mayor musculatura. No sería lo mismo que el MAS vaya dividido, aún con Andrónico el candidato, a que el MAS vaya unido en un solo proceso. Es decir, es mucho más fuerte la unidad del MAS, como también la unidad opositora. Es decir, más estructurado, más musculatura. Es decir, se juntan dos y tienen más estructuración porque la mayoría de los opositores tienen ideas similares sobre el Estado. Pero ahora estamos más cerca o más lejos de esa posibilidad. Claro, y el mucho más cerca de esa posibilidad porque hay la palabra empeñada, pero también ahorita en este momento ha sido tan importante esta encuesta que le está dando ya nueva visión a la oposición de que si es que no hace alianzas unitarias en varios departamentos donde tienen mayor caudal de votación, es decir, va a ser muy difícil que cada uno, con esa fotografía que hay ahorita, y cada uno vaya por su lado, va a ser muy difícil. El MAS se los come, si es que van así como está la fotografía. Pero si hay, o sea, una estructuración, una musculatura, y eso está cerca por la palabra empeñada, porque nada es vinculante en este proceso. Todo es político y todo es voluntario. Es decir, eso de hacer encuestas y que lo define una encuesta, que las primarias, etcétera, etcétera, es voluntad de los políticos, voluntad de las candidaturas. Y la oposición es tan débil que ninguno de los candidatos llega. Susana, por favor, la misma pregunta para concluir. Si tú ves más cerca o más lejos, según esta fotografía, la posibilidad de un único candidato en la oposición y también en el otro lado izquierdo. A ver, yo te diría que en la oposición yo coincido con José Luis en el sentido de que hay palabra empeñada, ¿no? Es decir, es muy complicado hoy día. Yo el otro día sostenía que antes la oposición no sabía cómo unirse y de pronto ahora, ¿no?
cuando tienes porcentajes de voto más o menos similares, ahora está a la cabeza Samuel, la anterior encuesta estaba Tuto, etcétera, ¿cuáles son los incentivos para irte, ¿no? Cuando por primera vez, verdaderamente, tú puedes llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los incentivos personales, si tú quieres, para irse? Y ahí, pues, va a jugar un poco el tema de la palabra empeñada, va a jugar un poco el tema de respetar, ¿no? Los resultados que se tengan en estas encuestas, porque como dice José Luis, es decir, se puede alegar una serie de cosas, ¿no, Daniel? Decirte... no, la encuesta de Tuto seguramente dirá que gana Tuto, la encuesta de Samuel seguramente dirá que gana Samuel, cómo van a hacer con la empresa dirimidora y toda esta cuestión. Ahora, yo lo que veo, ¿no? Es que según los datos que ustedes han presentado ayer, el candidato opositor con mayor posibilidad de crecimiento, ¿no es cierto?, es Samuel Doria Medina, porque es el que más positivos logra y en relación a los otros, el que menos negativos logra. Entonces tiene mayor margen de crecimiento, no solamente para echar mano de los votos opositores, sino también para echar mano de ese voto que todavía no se decide y que normalmente votaba por el movimiento al socialismo y que lo último que quiere es una campaña de amenazas como la que está haciendo el señor Tuto Quiroga, ¿no? Ahora, en el ala izquierda, ¿no es cierto?, creo que están en el mismo dilema. El ala izquierda no es esa gran maquinaria electoral que ha podido producir el bloque popular dentro del movimiento al socialismo, evidentemente no funciona si es que no hay un acuerdo de quién va de candidato. No puede ser Evo Morales porque tiene un problema legal. No puede ser Luis Arce por el desplome que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no es cierto? Y en cambio está la figura de Andrónico Rodríguez, que me parece que es una figura, ¿no?, de renovación del movimiento al socialismo, pero que emerge desde abajo, ¿no? O sea, no es una renovación pactada, no es una renovación decidida en una mesa por sobre los ampliados ni nada de aquello, ¿no? Entonces, si eso logra imponerse, ¿no? Si las bases y las organizaciones sociales logran imponer esto, ¿no? Y logra Andrónico un poco lo que logra en el Senado, que es traer a los otros partidos de izquierda, dígase Morena, dígase la fuerza de Félix Pazzi, etcétera, con él, ¿no es cierto?, congregando a todos. A mí me parece que no solamente puede ser una elección competitiva, podríamos pensar que puede ser una elección ganadora incluso, ¿no? Gracias, Susana. Gracias, José Luis, por acompañarnos esta tarde. Y como siempre, la última palabra es suya. Infórmese, llénese de todos los datos que necesita y tome su decisión. Vamos a estar nosotros hablando de este tema más adelante. Vamos a desarrollar todo lo que vaya pasando en el panorama político. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más. Ya volvemos con Dueños de la Tarde.